Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos con un nuevo vídeo donde hoy vamos a realizar una ovoscopia a esta docena de huevos de pavo. Estamos incubando 26 huevos, pero hemos querido coger esta pequeña demostración para ver cómo va la incubación de estos huevos en nuestra incubadora casera. Hemos escogido estos 12 huevos al azar. Tenemos preparado por aquí otro teléfono móvil, el de mi mujer, para utilizarlo a modo de linterna, pues para ver un poquito por curiosidad cómo va el porcentaje de fertilidad de estos huevos que, como sabéis, un amigo nos trajo porque un vecino se los regaló para consumo, pero al preguntarle si eran fértiles le dijo que sí, que tenía machos junto con las pavas y él decidió traerlos para hacer la incubación. Pues vamos allá, vamos a hacer la ovoscopia a estos 12 huevos y vamos a hacer una pequeña muestra del resto de huevos que hay dentro de la incubadora. No perdemos tiempo para no perder calor, aunque yo creo que vamos a perder muy poquita porque tenemos un día muy caluroso hoy cuando estamos haciendo la ovoscopia y aquí dentro pues la temperatura ronda pues alrededor de los 30 grados para que veáis que temperatura vamos a perder bien poquito. Y ya con el cuarto a oscuras hemos buscado la mejor ubicación para la linterna del teléfono móvil y vamos allá, vamos a ver cómo se da esta muestra sobre 12 huevos. Vamos a colocarlo ahí, que pierda la menor cantidad de luz posible. Ahí está. Se ve algo, pero se nos escapa mucha luz. Vamos a ver ahí de qué manera lo podemos colocar. Ahí mejor. Bueno, nos está costando trabajito dejarlo ahí colocado porque el teléfono también ayuda muy poquito. Pero ya estáis viendo que este huevo está fecundado. ¿Veis el embrión cómo se mueve? Vamos a buscarle otro ángulo. Oh, aquí se ve muchísimo mejor. Fijaros qué imagen más bonita, cómo se ve el embrión. Aproximadamente está por la mitad de la incubación, más o menos. Y fijaros qué imagen más bonita con este primer huevo, cómo se ve el movimiento del embrión y eso que este teléfono pues no nos deja aprovechar toda la luz de la linterna, ¿veis? Se nos escapa por aquí. Ahora a ver si se ajusta. Yo creo que se ve perfectamente que este huevo tiene el embrión, como veis, cómo se mueve, con mucha vitalidad y fijaros qué imagen más bonita. Vamos a coger otro. Bueno, pues este yo creo que queda claro que aquí en este concretamente no hay nada que hacer. Este huevo está totalmente claro, no hay ninguna formación y ya lo que vamos a hacer es que, ya que lo sabemos, lo vamos a poner aparte para no volver a meterlo en la incubadora. Si fuera un huevo dudoso, pues automáticamente lo volvíamos a meter porque ante la duda, pues bueno. Fijaros este cómo se ha visto por ahí el embrión. Vamos a buscar una posición donde se vea lo mejor posible, pero algo se ha visto. ¿Veis algunas venillas? Es cuestión de girarlo hasta que encontremos. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí, a ver si podemos apreciar algo de movimiento. ¿Veis la sombra? No tiene, por supuesto, el mismo movimiento que el primero, pero ahí parece que se ve algo. Ahí lo habéis visto.
en esta posición parece que más. Vamos a ver si aparece el embrión ahora para este lado y podemos ver algo de movimiento. ¿Veis? Ahora lo habéis visto. ¿Veis? Este se ha hecho de rogar un poquito más, pero ahí podéis ver qué imagen más bonita de cuando se viene el embrión hacia esta parte a donde estamos enfocando ahora mismo. Ahí lo tenéis. Bueno, se ve también perfectamente ese movimiento del embrión dentro del huevo. Son huevos de pavo o guajolote. Y este, bueno, bárbaro. Fijaros, vamos a ver si lo podemos dejar ahí. Así. Ahí. Ahí creo yo que podemos ver algo de movimiento. Ahí se ha visto perfectamente. ¿Veis? Se ve el embrión, se ve ese parche negro justo en el centro y cómo cuando se ha venido hacia esta parte se ha visto el movimiento perfectamente. Vamos a esperar a ver si nos regala otra bonita imagen y se ve mejor, pero ya lo estáis viendo. La verdad es que tenemos una temperatura ahora mismo ideal para hacer una ovoscopia sin ningún tipo de prisas. Mirad ahora cómo se ha visto perfectamente, ¿veis? Bueno, estupendamente. Llevamos 4 huevos de los 12 y de momento, pues 3, ya lo habéis visto, con un movimiento increíble. Y este, bueno, el segundo, que están completamente claros, ¿veis? Aquí no hay formación ninguna, por mucho que giremos el huevo, ¿no? Yo creo que aquí en este tampoco hay lugar a dudas ninguna, ¿no? Vamos con otro. Es que ya se ve, nada más ponerlo sobre la luz, ya se ve. Vamos a ver aquí si esta es la posición para ver ese movimiento. Ahí. Se escapa mucha luz. Se podría ver mejor, pero yo creo que se aprecia, ¿no? Por ahora, los que tenían embrión se han visto perfectamente. ¿Que se podía mejorar? Pues claro que sí, pero bueno, por lo menos para salir de dudas y compartir el vídeo con vosotros, ¿no? Vamos a ver por aquí, por esta parte. Si nos regala así algún movimiento que se vea bien. Vamos a pararlo ahí. A ver si por este lado lo habéis visto. Mira, ahora parece que de este lado sí, bueno, desde este lado se ve también perfectamente el movimiento, ¿veis? Bueno, qué bien se ve y qué imagen más bonita del embrión moviéndose dentro del huevo. Vamos con otro. De momento no está nada mal. Llevamos la mitad, 6 huevos, 4 tienen y 2, pues no. Si estáis llevando la cuenta, pues vamos a ver este. Algo hay por ahí. Ahí vamos a dejarlo aquí o vamos a girarlo un poquito más. Este tiene la cáscara un poquito más oscura y parece que... No, pero yo creo que sí. Si hay movimiento se va a ver perfectamente, que eso es lo que queremos. Ahí lo estáis viendo, algo se ve. Vamos a buscarlo mejor desde otro punto. Ahí está. Vamos a ver ahí, lo voy a sujetar aquí en este punto. Fijaros cómo se ve el movimiento por la parte izquierda de la imagen, ¿veis? Ahora se ve mucho mejor. Vamos a girarlo por aquí y lo mantenemos sujeto para que no gire el huevo, porque al ser la cáscara un poquitín más oscura, pues necesita una posición mucho mejor para que podamos ver, ¿no? ¿Veis? Ahora sí que se ve, ¿lo veis? Cómo se mueve el embrión. Ahí a esta altura, ¿veis? Ahora.
Fijaros qué movimiento más bonito tiene el embrión dentro del huevo. Se ve perfectamente igual que los otros. Estamos ya bien avanzados en la incubación y la verdad es que es evidente que ya pues se vea, ¿no? Vamos a ver este, también hay formación, ya veis esos parches más oscuros, ahí está el embrión, vamos a dejar el huevo quieto ahí y ya estáis viendo cómo se mueve, con qué ganas y con qué fuerza. De todas maneras, siempre decimos, y lo recordamos muchas veces cada vez que hacemos ovoscopia, que, hombre, es muy buena señal que haya formación, que siga adelante, pero no quiere decir ni mucho menos que tengamos el 100% garantizado el día de los nacimientos. Es buena señal, por supuesto, pero no quiere decir que con esto ya digamos que seguro nacen los pollitos cuando se cumplan, en este caso, los 28 días de incubación. De momento, de 8 huevos, 6 van bien y 2 los hemos descartado. Fijaros, como este también se ve muy oscuro, vamos a dejarlo ahí, a ver si de este lado se ve algo. Y si no, ahora pues lo giramos aquí va a ser mejor. Lo giramos buscando pues que se vea ese movimiento. Vamos a dejarlo ahí, a ver qué tal. Ahí parece que se ve mejor el embrión. Y en cuanto se pegue un poquito hacia este lado, pues se verá la imagen igual que en las otras que hemos visto moverse el embrión dentro del huevo. Vamos a buscar un poquito por otra parte. Muchas veces aquí en esto que estáis viendo, que están más claras, si lo dejamos ahí, en cuanto el embrión tira para este lado de la cáscara, pues se ve perfectamente. Lo que pasa que tampoco quiero hacer un vídeo que dure muchísimo tiempo, ¿no? Por eso vamos buscando la parte más oscura como ahora y para asegurar, ¿veis? Como ahí ya se ve el movimiento, ¿veis? ¿Veis cómo se ve perfectamente cuando se pega a este lado? Pues yo creo que se ve también perfectamente. Vamos por otro. Nos quedan 3 huevos todavía por mirar y este igualmente se ve oscurito. Igualmente se verá, ahí está, el embrión. Vamos a ver si hay algo de movimiento ahí. Es cuestión de esperar un poquitín a ver si se animan. Y bueno, de todas maneras ya os digo que para que lo descarte y no lo vuelva a meter en la incubadora, se tiene que ver muy pero que muy claro que el huevo no tiene formación, que está güero o que se ha detenido. Ya digo, lo tengo que ver muy claro para sacarlo, si no, ante la duda lo vuelvo a meter para estar seguros, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver si podemos ver algo de movimiento o no. Ahí mirando, está esa mancha ahí en esa parte, pero no aprecio el movimiento. Después toda esta parte se ve muy clara, mucho. Puede ser el caso de un pollito que ha empezado a formarse y que por cualquier motivo, a cierta altura de la incubación, pues haya parado su formación, ¿no? Pero hay que estar muy seguros antes de descartar un huevo por eso, ¿veis? Aquí tiene esa mancha, lo veo demasiado claro con respecto a los otros y ahí se ve esa mancha, pero no se aprecia prácticamente movimiento. Estoy ahí mirando. Muchas veces tiene uno tantas ganas de ver ese movimiento que parece que casi uno mismo se lo imagina, ¿no? Pero la verdad es que no, lo he visto muy claro alrededor y aquí parece que movimiento cero, ¿no?
Voy a poner aquí un poquito de lado. Yo creo que no, que como estoy diciendo, en determinado momento se paró la formación, pero de todas formas lo voy a volver a meter en la incubadora, ¿eh? Este también es más oscuro de cáscara, bastante más oscuro, si no el que más. Vamos a girarlo, vamos a ver si vemos algo. Fijaros ahí. Vamos a ver si vemos algo. Si no, ahora lo seguimos girando un poquito. Pues tiene prácticamente la misma pinta que el anterior. Tiene prácticamente la misma pinta que el anterior. Lo que pasa es que este está un poquito más oscuro por toda esta zona, ¿no? Vamos a ver ahí. Si nos da una sorpresa y vemos algo. No sé. Estoy mirando aquí todos los detalles. Parece que hay como un ligero movimiento, muy leve, o son las ganas que tengo de ver algo de movimiento en este. Está clarito, ¿veis? Por esta parte un poquito más oscura. Y aquí vuelve a clarear de nuevo, ¿veis? Hasta que por aquí aparece esta parte que es quizás la más oscura, ¿eh? Esta. Vamos a dejarlo ahí, a ver si se ve algo. Pero parece que no, ¿no? Vamos a dejarlo aquí paradito unos segundos. Este de todas maneras lo voy a meter. Lo voy a meter. Lo voy a dejar dentro de la incubadora por lo que sea, pero no me da muy buena vibración este. Y este, pues... Oh, ¿qué pasa? Que hemos guardado... Aquí parece que hay algo. Ahora, este sí tiene. Digo, vamos, es que parece que ni queriendo. Lo más complicado es que parecía que los habíamos dejado para lo último. Y aquí también se ve perfectamente bastante movimiento, ¿veis? ¡Guau! Se ve perfectamente el embrión moviéndose en el interior del huevo. Hemos descartado dos, que se veía claramente, nunca mejor dicho, que estaban muy claros, que no había formación, posiblemente no tuvieran ni siquiera pise. Hemos visto dos, que yo creo que no, ha habido algo de formación y yo creo que se ha parado en determinado momento, y el resto, pues 8, se ve perfectamente igual que este. Se ve bien el embrión moviéndose en el interior del huevo. O sea, que de 12, 4 vamos a meterlos todos no, y 8 sí. Yo creo que el porcentaje está muy bien. Todavía hay dentro de la incubadora 14, pero lo vamos a dejar ahí. Yo creo que esto nos sirve bastante, por lo menos para salir de dudas de que los huevos estaban fértiles, que hay formación y que, bueno, la incubadora pues va a seguir adelante, por supuesto, y ojalá que cuando salgamos de cuenta nos encontremos algunos pollitos en el interior. Otra cosa hubiera sido que por cualquier motivo no hubieran tenido pise, pues entonces el vídeo nos iba a servir para confirmar la decepción y apagar la incubadora y dejarlos ya todos fuera. Si de estos 12 hubieran estado todos güeros, todos claros, pues evidentemente hubiera sacado los que quedan dentro y ya hubiera hecho la ovoscopia a todos, porque si saco un porcentaje y están todos claros, pues entonces es ridículo seguir con una incubación 2 o 3 semanas más, ¿no? En este caso aproximadamente 2 semanas. Entonces yo creo que me entendéis, ¿no? 8 sí tienen formación. Hemos visto unas imágenes muy bonitas con el embrión moviéndose dentro del huevo,
y yo creo que hay poco más que añadir. Desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, hemos querido compartir con todos vosotros nuestras experiencias y, por supuesto, siempre dándoos las gracias por estar ahí.